La Fórmula 1 entra en un nuevo capítulo en 2026 y uno de los focos principales es la evolución de los motores. La potencia eléctrica crece, los combustibles son sostenibles, y los fabricantes redefinen alianzas y suministros. En este video analizamos qué motores usarán los equipos de F1, desde Mercedes hasta los recién llegados como Cadillac, cómo el reglamento técnico ha cambiado y qué implicaciones tiene para la parrilla, los campeonatos y tu visión como aficionado del automovilismo. Para la temporada 2026, la FIA ha aprobado un conjunto de regulaciones para las unidades de potencia que mantienen la arquitectura de V6 sobrealimentado, pero con cambios radicales. El sistema híbrido ve un aumento notable de la parte eléctrica, hasta un 50% de la energía total, y el combustible debe ser 100% sostenible. Además, desaparece el MGUH, para simplificar costos y reducir barreras de entrada para nuevos fabricantes. Con ese marco, vamos a ver equipo por equipo qué estrategia han adoptado para los motores de 2026, qué alianzas han cerrado y qué significa para su competitividad. Empezando por Mercedes. Mercedes continuará siendo fabricante de su propia unidad de potencia, y se confirma que también suministrará a equipos clientes. Esto coloca a Mercedes en una posición privilegiada, no solo para su equipo de fábrica, sino como proveedor clave de varias escuderías. En el caso de McLaren, la alianza con Mercedes continúa más allá de 2025. McLaren seguirá usando motores Mercedes en 2026. Y también Williams mantiene esa asociación con Mercedes como suministrador. Esto significa que esos equipos parten en ventaja al contar con una estructura de motor ya establecida y probada. Por su parte, Ferrari sigue como equipo de fábrica con sus propios motores, al igual que hasta ahora, y seguirá suministrando a su equipo cliente Haas, que también ha firmado contrato hasta 2028. Así, Ferrari conserva su independencia tecnológica y su equipo cliente mantiene un vínculo fuerte que le da estabilidad. Un gran cambio lo supone Alpine. Renuncia a desarrollar sus propios motores tras 2025 y pasa a ser cliente de Mercedes a partir de 2026. Esto es significativo porque marca un cambio importante para el equipo francés que busca elevar su competitividad. Bueno gente, hacemos una breve pausa. Si te está gustando el video, déjanos tu like para poder llegar a más personas y suscríbete para no perderte lo que se viene. Sin más detalles, seguimos con el video. En cuanto a Aston Martin, también se produce una novedad. Cambia de proveedor para 2026 y será impulsado por motores de Honda, que vuelven como fabricante de motor completo para ese periodo. Esto significa que Aston Martin apuesta por una estructura nueva para la próxima era técnica. Otro equipo nuevo es Audi, a través de la adquisición del equipo Sauber, que a partir de 2026 se incorpora como fabricante de motores propios. Una gran entrada que aporta un nuevo actor con recursos y ambición. Y luego aparece Red Bull, y su filial, que desarrollará junto a Ford la unidad de potencia de Red Bull Powertrains Ford para 2026. Esto representa una nueva era para Red Bull, que deja de depender de otros fabricantes y pasa a controlar internamente su motor. Por último, la incorporación de Cadillac como nuevo equipo en 2026 también requiere mención. Inicialmente utilizará motores Ferrari mientras trabaja en su propio desarrollo para más adelante. Esta decisión le da al equipo una base sólida mientras prepara su proyecto a largo plazo. En ese contexto general, es importante entender qué implican estos cambios técnicos para la competición. Con motores más eléctricos, los equipos deben optimizar no solo el chasis, sino todo el sistema híbrido, la gestión de carga, la integración del motor eléctrico y cómo recuperar energía. El hecho de que muchos equipos cambien de proveedor significa que la adaptación al nuevo motor puede marcar diferencias de rendimiento importantes en 2026. Pero más allá del motor en sí, los equipos que mantengan continuidad, como Ferrari Haas, Mercedes McLaren Williams, podrían tener una ventaja al no tener que rehacer todo desde cero. Los que cambien proveedor o llegan nuevos, como Aston Martin, Alpine o Cadillac, podrían enfrentarse a un periodo de ajuste que les cueste rendimiento al inicio. Esto podría abrir oportunidades para sorpresas y reordenamientos en la parrilla. Al mismo tiempo, el reglamento establece un techo de costes para los fabricantes de unidades de potencia, lo que busca una mayor igualdad técnica y que las diferencias de motor no acaben decidiendo exclusivamente la carrera. Y con el aumento de la parte eléctrica y del combustible sostenible, hay un mensaje claro de la Fórmula 1: sostenibilidad y relevancia tecnológica para la movilidad real. En resumen,
La temporada 2026 de la Fórmula 1 será testigo de una revolución en las unidades de potencia, nuevos jugadores, nuevas alianzas, nuevas reglas. Equipos como Mercedes y Ferrari parten con ventaja, mientras otros deberán adaptarse rápido. Los que lo hagan mejor podrían dar la sorpresa, y los que fallen podrían quedar rezagados. Para los fans es un momento apasionante porque la técnica vuelve a marcar una frontera y eso puede redefinir quién está arriba. Y si querés estar al día con todas las novedades técnicas, las alianzas, los motores, los pilotos y cómo todo eso influye en la pista, suscríbete a nuestro canal de YouTube VQF1, activa la campanita y déjanos tu opinión en los comentarios sobre qué equipo crees que tendrá ventaja gracias al motor en 2026. Nos vemos en el próximo video con más análisis de la Fórmula 1.